Despeguemos. Comencemos entonces. O decías algo, Gate, no te escuché. Que despeguemos. Despeguemos. Bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Federico Cairol. Soy Agile Coach, coach empresarial. Me especializo en agilidad y complejidad organizacional. Trabajo en Globant hace unos 6, 7 años. Y actualmente estoy trabajando en clientes, ayudándolos en su proceso de transformación digital, soportando estas nuevas formas de trabajar, que son la agilidad, y conectando un poco con la cultura, los procesos, la experimentación. Bien, muy similar a Fede, para no repetir, yo hace casi 9 años ya que estoy en Globan, trabajando mucho con Fede. Yo estoy enfocando y mi desarrollo ha sido más que nada de lo que es desarrollo de producto, gestión de producto y también de innovación, así que ahí para compartir algunas experiencias y un poco lo que nos convoca hoy, el tema de experimentación para desarrollar la agilidad. Excelente, gracias, Gate. Bien. Bueno, yo le digo Gate porque su apellido es Gateño, pero no sé si querés contar algún otro sobrenombre. Y bueno, a ver, hay muchos gatos ahí, así que me dicen gato a mí. Exacto. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría que usemos nuestra imaginación y, no sé, imagínate si te despertás después de una tormenta de arena que te dejó mal herido y enterrado bajo una montaña de arena. A duras penas lográs volver a tu campamento solo para enterarte que tu equipo te dio por muerto y te abandonó. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no podés volver a tu casa porque estás en un planeta a 100 millones de kilómetros, sin comunicación, sin nave de transporte, sin comida, y nadie va a ir por vos porque nadie sabe que estás vivo. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, así es como comienza la película, y perdón por el spoiler, El Marciano, de Matt Damon. Eh, si no vieron la película, les pido disculpas. Es una película que tiene como 10 años, así que voy a asumir este, que algunos seguramente ya la vieron, pero si no la vieron, les quiero contar que en esta película pasan cosas muy interesantes y están relacionadas con el tema que vamos a ver hoy. Por eso me gustaría contarles un mini resumen de cómo va. Como les decía recién, Mark, que es nuestro protagonista, se despierta en Marte después de una misión abortada, fallida, y se da cuenta que, claro, está solo y no tiene forma de volver. Y empieza, bueno, al principio obviamente se pueden imaginar lo triste que se sentía Mark, pero después de algunos minutos en la película, él decide que él no va a morir ahí y que va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Entonces hace una serie de cosas que son muy interesantes. Bueno, uno de los problemas que tenía era que no contaba ni con agua ni con comida para la cantidad de días que él había estimado que necesitaba sobrevivir para que una misión lo rescatara, ¿no? Que eran como 2 años. Entonces agarró combustible que había sobrado de una plataforma de lanzamiento y hizo alguna mezcla química y algún artilugio químico y hizo un generador de agua. ¿Eh? Pero además de eso, encontró unas papas que había al vacío selladas y decidió armar una especie de invernadero, ¿eh? Con tierra de Marte, algunos desechos que había del baño químico, digamos. Hizo una especie de abono y bueno, empezó a cultivar sus propios alimentos. En este caso eran papas. Y una escena, me acuerdo que en una parte de la película le dicen que, bueno, cuando uno coloniza una tierra, cuando puede cultivar, así que había logrado colonizar Marte, ¿no? Otra escena muy interesante es cuando él intenta resolver el problema de la comunicación.
Él sabe que no sabían que él había sobrevivido. Entonces lo que hace es utilizar todo lo que tenía ahí a su disposición y hacer una especie de reingeniería para poder armar una especie de chat interplanetario, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, se fue con su explorador, que es como una especie de jeep o vehículo de transporte, hasta el lugar donde se había realizado la misión del Pathfinder. El Pathfinder era ese robotito, ese dron a control remoto, que sacó las primeras imágenes de Marte. Bueno, y se había quedado sin batería o había fallado, y lo que hizo es que utilizó esa tecnología para abrir un canal de comunicación con la Tierra. Y lo que vemos ahí es que, bueno, el Pathfinder lo único que podía hacer era girar una cámara y sacar fotos. Entonces lo que hizo es, generó esos carteles que ven ahí abajo, con una serie de números y letras, y utilizó la codificación hexadecimal, para aquellos que saben, es una forma de comprimir representar ciertos caracteres, y le permitieron a él empezar a tener una comunicación con la NASA, que a esta altura había descubierto, por algunas imágenes que había tomado, que Mark podía estar vivo. ¿Bien? Y una más que a mí me gusta, y bueno, los que trabajan en proyectos van a conocer, es que en un momento, bueno, este señor que está aquí hablando por micrófono le está diciendo a la prensa que la NASA va a hacer todo lo posible por recuperar a Mark con vida, lo cual es un compromiso muy fuerte. El que vemos acá es el director de la NASA, que lo mira diciendo, ¿por qué dijiste eso? Y después este señor le dice a este señor de acá, que es el ingeniero, dice, bueno, necesito que construyas un cohete. ¿Cuánto te vas a tardar? 9 meses, le dice, y el director de la NASA dice, bueno, lo vas a hacer en 3. ¿Bien? Esto es una típica escena que ocurre en todas las organizaciones, de cómo se manejan los proyectos, ¿no? Alguien se compromete con el cliente, el project manager se enoja, y después se enoja el ingeniero, y todos están enojados, ¿no? Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? El tema es que, al igual que Mark, nosotros estamos en una situación similar, y él, y les voy a adelantar, no les voy a poner la parte más linda de la película, pero sí me gustaría contarles que él logra volver a su casa, y un año después de ese incidente, bueno, va a la universidad o a la NASA a preparar a los nuevos reclutas, y da un discurso que es muy emotivo, y se los cuento. Dice, en algún momento todo va a salir mal y dirás, esto es todo, así es mi final. Ahora puedes aceptar eso o puedes ponerte a trabajar. Nada más, simplemente empieza. Haz los cálculos, resuelve problemas y resuelves el siguiente y el siguiente. Y si resuelves los suficientes problemas, podrás volver a tu casa. A lo que a Mark le pasó en cierta medida es lo que nos pasó hoy a nosotros. Un día nos despertamos y el mundo cambió para siempre. Todos los planes que teníamos ya no sirven, no tenemos claridad con lo que va a ocurrir en un mes, en una semana, y tenemos que lidiar con eso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos lidiar con la incertidumbre? Hoy queremos compartirles cómo desde la agilidad podemos resolver estas situaciones. Y para eso le voy a pasar la palabra a mi compañero Andrés. Bien, gracias, Fede. Si bien esta parte de mentí, podemos saltarla y para hacerlo más fácil, igual dejarla en el mentí, en la calle esa, queríamos preguntarle qué saben o qué es agilidad para ustedes. Si pueden compartir por el chat qué entienden por agilidad, no importa desde dónde, desde qué disciplina, de dónde vienen, qué es agilidad para ustedes. Pueden compartir una palabra. Alguien que nos quiera contar, que entiende, o que haya leído, que haya experimentado, de qué es la agilidad. Una palabra que se le venga a la cabeza.
Fluir, resolver rápido y eficientemente. Bien, gracias Jorge y Yasmín. Bien, solo puede ser eficiente y puede entregar valor. Gracias María. Volver a la presentación, Fede. Ahí le traemos un tuit de un compañero, que es un colega y amigo, se llama Javier. Y conectando un poco con lo que contaba Fede de la película de Martian y de Mark. Y Javier puso, agilidad no es un mind, es una capacidad, una capacidad. Y acá cuando hablamos de agilidad, hablamos de adaptabilidad. Y si vemos lo que le pasó a Mark, Mark tuvo que generar esa capacidad y fue lo que les contó al final a los futuros astronautas, de tener esa capacidad de adaptarse e ir encontrando camino y la respuesta una a una. Y si más específicamente, la agilidad es una estrategia para navegar la complejidad y la incertidumbre asociada a ella. Entonces, cuando hablamos de agilidad, estamos hablando de la capacidad para adaptarse, de ser resilientes. Y eso lo vemos mucho en las organizaciones cuando trabajamos. Fede contaba un poco el enfoque que tenemos muchas veces en los clientes de la transformación y llevar esta capacidad a las organizaciones. El desafío que tenemos, cómo podemos generar esa capacidad en las organizaciones, para que las organizaciones sean más resilientes, como decían ahí, puedan entregar valor, puedan resolver las cosas quizá en algunos contextos más rápido se aplica y ser más eficiente en algunos otros. Pero acá cuando hablamos de agilidad vemos dos conceptos que están asociados y que Fe también ya adelantó algo, que es complejidad e incertidumbre. Entonces entremos un poquito ahí como para poder desarmar esta definición. Pero antes de eso, sí, pasa, ya contar un ejemplo para que lo podamos conectar con la agilidad y puedan ver ya un ejemplo bien práctico. Después más adelante vamos a contar algunos ejemplos concretos que hemos visto en algunas organizaciones. Airbnb, y esto fue previo a la pandemia, esto no es en pandemia, por más que si quieren podemos contarle algunos casos de lo que ha hecho Airbnb ahora en pandemia, si han leído. Pero previo a la pandemia, hace varios años, creo que hace 10 años casi, Airbnb estaba teniendo un problema donde ciertos como departamentos que alquilan, me imagino que conocen Airbnb, vino a disrumpir un poco la industria hotelera, y veían de que en una ciudad de Estados Unidos ciertos departamentos y casas de huéspedes no se estaban alquilando. Y les llamó la atención porque era una zona que pretendía que tenga una buena rentabilidad y una buena adopción por los clientes. Y empezaron a investigar y descubrieron, vieron, mirando los anuncios, que las fotos que había no eran muy llamativas. Entonces empezaron a preguntar si realmente eso era el diferenciador que hacía que no se estén alquilando. Y tomaron la decisión de los founders de ir específicamente a esas casas a entender a ver qué estaba pasando. Lo que encontraron fue que las imágenes que tenían en la aplicación no le hacían mérito al departamento o a la casa que realmente estaba alquilando. No sé si le ha pasado que a veces, yo he visto los dos casos, que realmente la foto es mala y el apartamento es bueno, o a veces hay una muy buena foto y el apartamento es malo. Pero acá no era el caso. Fueron a varios, investigaron y vieron que realmente el apartamento era muy lindo, eran bien acomodados, bien ubicados, y se plantearon la hipótesis de que si realmente no puede hacer que la imagen y la foto que tenían, que estaban mostrando, hacía que la gente no los reservara. Entonces tomaron la decisión, en vez de invertir y decir hacer todo un estudio fotográfico o algo que sea como escalable para todos los países que tenían, dijeron hagamos un piloto, un experimento bien acotado, donde ellos mismos compraron una cámara de $500, sacaron alguna foto más profesional con una mejor cámara y la subieron. Y que veamos qué pasa. Dejaron eso corriendo un tiempo y de repente se disparó las ventas, pero de forma abismal. Y ahí confirmaron con ese piloto y ese experimento bien acotado en esa ciudad de que las imágenes, ese contexto, hacían la diferencia entre poder alquilarlo o no. Y lo que decidieron después que ya habían validado y tener información de que hacía la diferencia, contrataron y ofrecieron gratis a los huéspedes un servicio fotográfico profesional, donde un fotógrafo profesional iba a la casa, sacaba la foto y la subía. Bien, ahora sí, Fede, me había olvidado esta parte. Gracias. Y yendo a lo que traía, y ahora vamos a conectar con el ejemplo, cuando Javier nos contaba en ese tweet y hablaba de complejidad e incertidumbre, hay que entender qué es la complejidad. Y para eso, bueno, podemos quedarnos a hablar un montón de tiempo, pero básicamente cuando hablamos de complejidad, lo que estamos hablando es de los sistemas complejos. Estamos hablando de la manera en la cual tomamos decisiones. Entonces, los sistemas complejos no hay una relación entre causa y efecto de manera permanente, ¿bien? Y visible para las personas. No hay una forma de ver si hago A va a ocurrir B. Todo está relacionado con todo.
Entonces, cuando hago algo, toco este sistema o interactúo con este sistema, puedo tener consecuencias que yo no pensé que iba a tener. La forma de interactuar cuando el sistema es complejo es a través de la experimentación. Entonces voy a experimentar, voy a medir y en base a eso voy a responder. Y es el ejemplo que nos traía recién Andrés con Airbnb. ¿Bien? En vez de hacer un plan y traer el experto en hotelería, corrimos un pequeño experimento que nos dio un poco más de visión sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Seguramente los fundadores de Airbnb tuvieron muchas discusiones sobre qué es lo que pasaba, ¿no? Algunos decían que pasaba A, otros decían que pasaba B. Bueno, para darnos cuenta si un problema es complejo, lo que tenemos que, hay una pequeña heurística que es si hay dos hipótesis que se contradicen y tienen sustento, entonces el problema es complejo. Entonces, lo que tengo que hacer es experimentar para ir viendo y validando cuáles son esas hipótesis que tengo. Pero la complejidad no es solamente... sí. Pensé que había dicho. Pero la complejidad no es solamente lo que vamos a hablar hoy, también vamos a hablar de incertidumbre, ¿no, Andrés? Exacto, y ahí cuando empezamos a hablar de incertidumbre, preferimos ir a la RAE, traer la definición de la RAE, y los que han leído la RAE a veces es bastante gracioso porque cuando uno busca incertidumbre te dice falta de certidumbre. Entonces si uno hace un doble clic y vamos a entender a ver qué habla cuando hablamos de incertidumbre, de qué hablamos. Certidumbre habla de conocimiento seguro y claro de algo. Y ahí empecemos a conectarlo con lo que hablaba de complejidad, Fede. Fede hablaba de que cuando hay complejidad todo está relacionado con todo y no hay una clara o visible relación entre causa y efecto. Y también cuando hablamos de certeza o certidumbre, hablamos de una firme adición de la mente a algo conocible. Entonces, certidumbre puede ser falta de conocimiento seguro o que hay claridad sobre algo, o que no tenemos una firme adhesión de algo conocible. Y es cuando, si les ha pasado y pasó lo de Airbnb, no había una clara relación y que sabíamos que cuál iba a ser el resultado con poner lo de las fotografías más profesionales con la cámara. Quisieron probarlo, ¿no? Una opción, como decía Fer, era hacer el plan, contratar el fotógrafo y escalarlo, invertir millones quizá y esperar que funcione, o la otra, como hizo Airbnb, es probarlo. Y acá le traigo una frase porque es un contexto de una situación donde, una conversación con un compañero uruguayo, pusimos filósofo, pero es un compañero uruguayo, estábamos hablando del concepto de incertidumbre, estábamos hablando de esto, y una persona le dice, pero vos la incertidumbre lo propones, como algo que uno dice está ahí y uno lo pone en la mesa como una ficha. Y él le dice, la incertidumbre no se propone, existe. Además que tenemos que reconocer que existe y ver qué hacemos con eso y cómo tomamos decisiones cuando hay incertidumbre. Entonces lo que venimos a proponerle es cómo podemos abordar para ir gestionando y reducir la incertidumbre, cuando hablamos la complejidad con esta capacidad que hablamos de la agilidad de adaptarnos con experimentación. Entonces, cuando hablamos de experimentación o por qué experimentamos, Fede lo mencionó un poco y tenemos el caso de lo que hizo Mark en la película de Martian, es para testear y verificar. Mark no sabía si iba a poder obtener agua y con esa agua iba a poder poner las papas y tener comida, y si la comida le iba a durar el tiempo que necesitaba, pero siempre vamos un paso a paso y vamos testeando y verificando, y siempre lo que buscamos es aprender, maximizar ese aprendizaje, que es capital, que nos va a servir poder seguir avanzando y tomando decisiones en este mundo poco conocido, o fue ahí un poco el indicio de lo que pasó con la pandemia también. Y siempre buscamos maximizar de vuelta el aprendizaje mediante el diseño y la ejecución de experimentos. Y solo para que tenga una referencia, esto es solo referencias, porque hay varias formas, si buscan bibliografía de definiciones de experimento, de proceso de cómo hacer experimentación, pero cuando hablamos de experimento es probar o tratar algo para descubrir o encontrar algo, encontrar información, si vamos con la complejidad de variables que uno a veces si no hace algo no lo va a conocer o no va a encontrar. Entonces acá le traemos como un modelo nomás para que tengan como referencia y conectándolo con el ejemplo de Airbnb. Uno empieza con una observación, uno observa algo en el entorno. Airbnb observaron que no estaban vendiendo lo que esperaban en ciertas ciudades de Estados Unidos. Se plantearon una hipótesis, hicieron una pregunta, lo mismo que hacía Mark en The Martians, hacía preguntas y se planteaba opciones para probar. En Airbnb se plantearon si la fotografía, primero si había algo en los departamentos de las casas que podría ser que no sean atractivos. Fueron a verlo. Después se plantearon si, y vieron que la fotografía no hacía mérito de lo que era la casa.
Entonces dijeron, ¿será la fotografía la razón por que la gente no le atrae? Comprar una cámara. Después con el resultado, cada acción que hicieron es el experimento. Y cuando vuelve el experimento, uno vuelve a observar qué pasa con lo que hizo. Porque eso es lo que buscamos con la experimentación, hacer algo y observar qué pasó, reflexionar con el resultado y ver qué aprendimos, ver qué pasó en el entorno, ver qué cosas nuevas salieron. Y el último experimento que hicieron ya fue contratar el servicio o proveer el servicio para las casas, para los huéspedes, para que puedan, perdón, sí, para los hosts, para que puedan tener fotografía profesional, y ahí fueron viendo que seguían vendiendo más. De vuelta, es importante que buscamos testear y verificar, y buscamos maximizar siempre el aprendizaje. Ahora, hay que tener en cuenta unas cosas cuando hablamos de experimentación, de que es parte de la subjetividad del ser humano, que hay ciertos sesgos, que vamos a tener ciertas trampas, que a veces no es tan fácil evitarla, o quizás algunas no las podemos evitar, y ahí Fede le va a contar algunos tips como para tener en cuenta al momento de plantearse y ejecutar experimentos. Exactamente, cuando empiecen a experimentar y empiecen a probar, poquito les va a pasar, muchas veces no vamos a ser conscientes de ciertas cosas que pueden ocurrir que vamos a decirle sesgos ahora, ¿no? Capaz que son heurísticas en realidad, pero vamos a llamarle sesgos. Entonces, para eso, los quiero invitar a que en el chat me digan qué animal estoy viendo. ¿Yo puedo responder, Fede? A ver, vos decime a ver qué... Dale, yo te digo qué van diciendo. A ver, ¿qué animal ven? Un pato, dicen. Conejo y pato. Conejo. Pato, conejo, dice Luis también. ¿Los que vieron el pato ven el conejo? ¿O los que vieron el Hay dos, conejo ven el pato? ahí dicen que sí. Ambos dicen. Bien. ¿Alguien ve algo que no sea un pato o un conejo? Capaz que hay que ver algo No, distinto. hay una cabra. ¿Nadie ve la cabra? No, mentira, no hay una cabra, era para engañarlos. Este es un ejemplo de una doble imagen y algo interesante es que cuando uno ve el conejo y no sabe que hay un pato, no ve el pato, pero cuando le dicen que hay un pato, automáticamente lo empieza a buscar y una vez que lo encuentra ya no puede volver hacia atrás a esa instancia en la cual yo no sabía que había un pato. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque el cerebro funciona de una manera particular. Esto es un sesgo que se llama sesgo de falta de atención. Le dan unas radiografías a un montón de radiólogos y les piden que busquen nódulos, nódulos anormales. Y en la última radiografía le ponen una foto de un gorila que es 48 veces más grande que un nódulo. El 83% de los radiólogos no ve el gorila, aunque sus ojos físicamente pasaron por sobre el gorila, pero lo peor es que el 17% de las personas que sí lo ve cambia de opinión cuando habla con ese otro 83%. Esto es porque no vemos lo que no esperamos ver. Y si no sé si lo ven ahí, pero ahí está el gorilita. ¿Y qué pasa? Esta es la primera trampa en la cual podemos caer cuando hacemos un experimento o cuando lo diseñamos. Si solamente hay una persona que está viendo los resultados, es muy probable que nos perdamos de vista ciertos patrones o ciertos insights o hallazgos que podamos ver dentro de ese experimento, ya sea en el diseño o en los resultados. Por eso la forma de hackear a este sesgo cognitivo es tanto el diseño como el análisis de los resultados del experimento debe ser distribuido, debe ser visto por múltiples personas. ¿Bien? Esta es la primer trampa en la cual podemos caer cuando diseñamos experimentos. Y la verdad es que uno, por más que se entrene y sea experto, no puede hackear un cerebro y la evolución del cerebro de los últimos, no sé, 100.000 años. Simplemente no puede. Entonces hay que encontrar formas de evitarlo. El siguiente que les voy a contar es el efecto Cobra. Y tienen que imaginarse en la India de hace 100 años, cuando Inglaterra era el imperio que digamos, era dueño de la India, y ellos habían decidido que había muchas cobras. ¿Bien? Los ingleses no les gustaba,
Entonces dijeron, bueno, vamos a dar una recompensa por, por cada cabeza de cobra que nos traigan. Entonces, la gente empezó a cazarlas, ¿bien? Y las traía y les daban la rupia. Pero después se ve que fue algún project manager que vio que estaban gastando mucho dinero en cabezas de cobra. ¿Bien? Empezaron a investigar y se dieron cuenta que había gente que estaba haciendo granjas de cobras, estaban básicamente reproduciéndolas para venderlas, estaban haciendo una fábrica de cobras. Claro, cuando se enteraron de eso, automáticamente dejaron de dar las recompensas. ¿Y qué hicieron los que estaban con los criaderos de cobras? Bueno, las liberaron de la naturaleza y empeoraron el problema, ¿no? Este es el efecto cobra. Y esto pasa sobre todo cuando nosotros diseñamos experimentos y decidimos cómo los vamos a medir. Cuando la gente entiende cómo medimos las cosas, podemos inferir ciertos comportamientos. Entonces, hay que tener cuidado de la manera en la cual medimos los resultados y los incentivos sobre todo, porque podemos lograr un efecto contrario al que queríamos. ¿Bien? Esto cuando introducimos, y les decía hoy que los sistemas complejos, los resultados son intencionales. Entonces yo al introducir un experimento puedo lograr un comportamiento que yo no esperaba y cambio el sistema. ¿Bien? Por eso hay que tener en cuenta este efecto. ¿Bien? También esto es aplicable a la política y a los gobiernos. Y finalmente, el efecto Hawthorne. Hawthorne, esta es una ciudad de los Estados Unidos, en el 1900, ¿bien? Esta fábrica se dedicaba a hacer cables para tendido eléctrico y demás, ¿no? Y en ese momento, los managers que había ahí quisieron jugar a ser científicos y empezaron a estudiar la productividad de las personas. Y uno tuvo una idea, dijo, no, uno trabaja más de día, debe ser por la cantidad de luz. ¿No? Entonces hicieron una prueba, aumentaron la intensidad de la luz de las lámparas y lo que observaron es que la productividad aumentaba. Entonces, bueno, fantástico. Si eso hubiese pasado hoy, ya sacarían el libro que se llama La luz, el secreto de la productividad y lanzarían certificaciones de entrenadores en productividad con luz. ¿Bien? Entonces, en ese momento dijeron, no, vamos a ser un poco más rigurosos y hicieron el experimento contrario, que es disminuyeron la cantidad de luz. Y adivinen qué pasó. La productividad también aumentó. Entonces, el efecto Hawthorne lo que dice en realidad es que muchas veces los experimentos funcionan porque son novedosos y es la primera vez que los hacemos y tenemos muchas ganas de que sea exitoso el experimento, ¿no? Entonces, ante algo novedoso, produce un efecto, ¿bien? Quizás combinado con el de la ceguera, distinto al que creemos. Entonces, la forma de validar que los experimentos que estamos haciendo realmente funcionan es generar experimentos contradictorios. No solamente voy a aumentar la luz, sino que también la voy a disminuir. ¿Bien? Entonces, una forma de evitar el efecto Hawthorne es ese, es duplicar y hacer experimentos que se contradigan, digamos, ¿no? Que contradigan mi hipótesis. Bien, hasta aquí. Y les quiero dejar ahora con Andrés porque nos va a contar un poco algunos tips de cómo diseñar y ejecutar estos experimentos. Gracias, Fede. Acá es importante, como ya llegando al cierre, y también para dejar tiempo a algunas preguntas o inquietudes o cosas que no hayan quedado claras, es compartirle algunas cosas que hemos visto ya concretas en la práctica que nos han ayudado, teniendo en cuenta un poco lo que hablamos de la agilidad, de la adaptación, de la capacidad de adaptarse, un poco lo que estábamos hablando y Fede contaba estos sesgos. Fede contó algunos casos muy interesantes, hay otro montón de sesgos que pueden buscar, y algunas cosas pueden tener en cuenta bien concreto como para poder adentrarse en esto y que hemos visto después de varios años trabajando en esto que está bueno saberlo. Vamos al primero. Acá van a ver muchos gatos ahora de foto. Primero, poner una fecha de fin. Acá cuando hablamos de fecha de fin es que sea concreto en el tiempo cuánto le voy a dedicar al experimento. Esto lo que te ayuda es a no extenderlo en el tiempo
Y uno siempre, cuando tiene experimentos muy largos o trabajo muy largo en un proyecto, es como que siempre termina aprendiendo al final, como termina concluyendo al final. Lo que buscamos acá con la adaptación y hablando de agilidad es poder generar el aprendizaje, lo que hablábamos antes, de maximizar el aprendizaje con los experimentos lo antes posible. Acá no es generar velocidad, hacer más, sino es poder generar el aprendizaje lo antes posible. ¿Eh? Porque si recuerdan, yendo al caso de Airbnb, ellos no sabían si una fotografía un poco más especial, un poco más, bueno, justo leí el chat, una fotografía un poco más profesional, iba a generar resultado. Entonces, cuanto más demoraban en validar y más grande o largo el experimento, entonces más casa y lo extendía más en el tiempo, más demoraban en aprender. Entonces, cuanto yo más puedo reducir el ciclo de aprendizaje, antes puedo saber y puedo tomar decisiones y poder validar los sesgos también que hablaba Fede. El siguiente es keep it simple. Cuando hagan un experimento, no hagan el experimento de la vida que va a revolucionar el mundo, la organización o la industria. Piensen chicos. Acá lo importante y lo que hemos aprendido es que ir generando el músculo de la experimentación y entender cómo uno lo puede hacer. Porque también, como decía Fede, hay que tener en cuenta los sesgos, hay que saber cómo colaborar y definir y diseñar un experimento, cómo poder recabar la información y tomar decisiones con eso. Y todo ese proceso que puede parecer muy simple, y nosotros lo vimos como observación, hipótesis y experimentación, y está el aprendizaje en el medio, no es tan natural a veces, por más que está basado en el método científico y lo aprendemos en la escuela y en el liceo, cuando llegamos a la vida profesional es como que a veces nos olvidamos un poco de eso. Entonces, háganlo simple, enfóquense en algo chiquito, que tengan menos dependencia y lo puedan ejecutar rápido y aprender rápido hasta que puedan generar el ritmo y ahí sí pueden tomar desafíos más grandes. Después el siguiente es trabajo en equipo. Fede habló un poco lo mencionó como la diversidad de cuando ver los resultados que tenga más personas mirando. Es importante que el trabajo en equipo cuando hablamos no solo eso lo que decía Fede, sino también tener en cuenta de que el experimento que vamos a hacer y vamos a ejecutar lo hagamos en compañía de las personas que son afectadas por ese experimento, por ese cambio, para que lo hagan con nosotros y poder aprender del entorno y cómo lo hacen en el experimento. Nos pasa mucho cuando hacemos cambios en la gestión del cambio organizacional, cuando proponemos alguna mejora en algún proceso, algo distinto queremos probar para generar un impulso nuevo y ver qué pasa, lo que buscamos siempre es co-crearlo con las personas afectadas por el cambio. Eso es importante el trabajo en equipo. Y no dormirse como el gato ven el amarillo ahí, ese estaba medio cansado ya. Vamos al siguiente. El Fede un poco lo mencionó ahí, del tema de la novedad, cuando hablaba del efecto Hawthorne. Importante una mentalidad principiante, y esto es difícil después de un tiempo, porque uno ya empieza a generar ciertos vicios, como que ya hay cosas que no empieza a ver. Y lo que les invito es siempre tener una mirada fresca, como nuevo. Ahí como está el gato, es como que el primer día de trabajo, traten siempre que van a hacer un experimento como que sea el primer experimento de su vida. Para tener una mirada siempre fresca, distinta y nueva, que ayude a encontrar esas cosas y a validar esos sesgos y a reducirlos si es posible. Traten de evitar, por eso es bueno siempre que vayan rotando de trabajo en equipo, porque siempre va a haber alguien nuevo y va refrescando un poco cómo se hace un experimento. Y el último es esperar lo inesperado. Ahí Fe hablaba del tema del gorila y hablamos del tema del conejo, del pato. Siempre vayan con la mentalidad de principiante a buscar cosas de algo que no van a esperar. Porque uno cuando ya hace muchos experimentos como se vuelve medio rutinario, es como que las cosas pueden pasar y uno no las ve. Entonces, esperen lo inesperado, vayan con mentalidad más de principiante, de buscar lo nuevo, de encontrar esos patrones que quizás uno no encuentra con otro tipo de mentalidad y pensamiento. Y bueno, para cerrarlo queremos dejar una frase porque pasa mucho con el tema de experimentación que hay una concepción a veces que el experimento está lo que se llama el sesgo de confirmación, que acá no lo hablamos, pero lo pueden buscar, que uno como que quiere que dé bien el resultado, ¿no? Uno hace un experimento como el de Airbnb, y si contaba yo el caso de Airbnb, que hubiesen hecho el tema de la fotografía y daba que no era eso y no conseguían la solución, era un caso de fracaso, y a veces el fracaso tiene una connotación negativa en algunas culturas. Entonces trajimos esta frase de Anthony Robbins, que los invitamos a que empiecen a como a abrazar un poco esta forma de pensar de que el fracaso no existe, solo hay resultados. La connotación del resultado se la da a uno, y el resultado es para tomar decisiones, para aprender. Entonces, cuando hablemos de fracaso, los invito a que empiecen a hackear eso y que no lo vean como algo malo. Si fracasaron en el concepto que hicieron de algunas culturas como algo malo y lo hicimos antes, lo más rápido en el tiempo, mejor porque nos dimos cuenta antes que no era por ahí. Y hay la sigla FAIL, si lo llamamos en inglés,
nos gusta esta forma como de interpretarla, que FAIL significa First Attempt in Learning, el primer intento en aprender. Entonces fail no es fracaso, es el primer intento en aprender algo. Bueno, y con eso lo queremos. Y ahí viene el perrito para separar los gatos. Para terminar con los gatos, ¿no? Bueno, voy a volver. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, que les haya quedado? A ver, ¿quieren que podamos profundizar? ¿Quieren que les cuente las mejores escenas de la película? Mal se acordaste al final, Fede. Creo que hay formas de pueden solicitar sumarse, no sé si está ahí Gabriela, y quizá alguien pueda venir y lo podemos sumar para que pueda aparecer en vivo. Qué lindo los gatos, dice Marce. Si alguno tiene alguna pregunta, lo podemos traer acá al vivo y puede plantearla en vivo la pregunta, si quiere. Si son más tímidos, lo pueden dejar por chat. Bueno, entonces creo que con esto Ahí tira una pregunta, Fede. Yasmín Arias, gracias Yasmín, dice, ¿cuántas veces son necesarias iterar? Mira, si vamos un poco, Fede hablaba de hacer experimentos en paralelo. Mi experiencia, cuando hablamos de iterar en el nivel de los experimentos, no hay como cuántas veces son necesarias, sino depende de lo que quieras conseguir y el resultado que estés buscando. Generalmente un experimento nunca es suficiente. Depende de lo que estés haciendo. A veces cuando hablamos de gestión del cambio, uno te puede abrir un poco y encontrar otras variables, generalmente necesitas hacer 2 o 3, pero cuando terminarlos decidís vos, depende hasta dónde querés llegar. Porque llega un momento que con el cambio, gestión del cambio, cuando hablamos de producto, uno llega un momento que tiene que decidir escalarlo o abrir un poco ese experimento más audiencia. No sé si ahí te respondí, Yasmin, o quieres profundizar en otro tema. Perfecto, gracias, Yasmin. Estoy pensando, les voy a contar un caso que hicimos solo un experimento y necesitaban muchas más iteraciones. Era un caso para una editorial en Inglaterra, 2014 estoy hablando, donde el desafío que nos habían traído a Globan era querían desarrollar una plataforma de e-learning, cuando el tema de e-learning, como el estudio online, no era tan boom como ahora que hay plataformas por todos lados. Y la disrupción que querían hacer con su sistema era que querían involucrar a los padres como parte del aprendizaje. Querían salir de la tradición de que el profesor o el maestro sea el único encargado de la educación de los niños. Entonces dijeron, ¿por qué no involucramos, le damos más protagonismo dentro del sistema a los padres como protagonistas del crecimiento y el aprendizaje de sus hijos e hijas? Entonces el prototipo que hicimos, que llevó mucho tiempo porque era casi todo el desarrollo de la solución, no estaba escalable para muchos países, pero sí era acotado, pero fue bastante grande, viéndolo ahora en retrospectiva. Y desarrollamos un montón de funcionalidades para que el padre vea el progreso, lo acompañe, estudie con el niño. Y cuando hicieron algunos testeos en algunos países de Europa del Este, habían dos tipos de padres, digamos, lo que tenían educación privada de los niños y educación pública. Educación pública decían, yo no tengo ni tiempo, tengo 2 trabajos para mantener a mi familia, no tengo tiempo para enseñarle a mi hijo. Y los padres de educación privada o de instituciones privadas, lo que comentaban era, yo pago para que eduquen a mis hijos, no para yo educarlos. Más allá de que la disrupción que queríamos hacer era interesante, había un gran freno por parte de los padres a adoptar una solución como esta. Y lo que aprendimos demoramos mucho en aprenderlo, porque tuvimos muchos meses trabajando en eso. Entonces ahí a tu pregunta, Yasmin, yo creo que hubiese sido necesario hacer más iteración y más corta para entender cómo romper esa barrera, porque realmente era una idea interesante, ¿eh? Pero el tema que creo que en ese momento los padres, la audiencia a la que iba esto, no estaban preparados para adoptar esa solución. Y era muy disruptiva, era como, hagan esto. Y no lo tomaron bien, y no funcionó. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta? Bueno, nunca validé qué pasó después del 2014 porque sabes que está en vivo esa aplicación. Dice Marcela, ¿conoces algún modelo para implementar tableros de experimentos? Cuando hablas tableros como para seguimiento, ¿para qué cosa, Marcela?
¿Querés subir, Marcelo, explicarlo? O si no, detalla un poco a qué te referís con tablero de experimento. Ahí, ¿Cómo van? ahí te suena. Sí, les quería Hola, preguntar, Marcelo. es que estuvimos trabajando en un proyecto donde implementaban tableros en donde iban pasando los experimentos y iban analizando y descartando, o sea, iban pasando como por un ciclo. Entonces quería saber si de pronto conocen algún modelo que se pueda aplicar para esos, para utilizarlos o si son recomendados. Sí, mira, para lo que es gestión del cambio, bueno, creo que está Luis Cari en esta sesión, me pareció verlo. Ahí también él ha hecho curso, te puede hablar de Lean Management, que lo usamos nosotros en el contexto de la organización que estamos. Pero sí hay varios tableros que te pueden ayudar a gestionar y ir. Porque lo importante de la experimentación es no solo la ejecución y el diseño, sino qué pasa con lo que haces. Y vas generando insight nuevos para poder diseñar otro experimento, o como preguntaba Yasmín, determinar si es necesario otra iteración o continuar explorando. Okay. Lo que es desarrollo de producto, ahí lo que yo uso mucho y recomiendo son los tableros de los test cards de Strategizer, que te da un diseño del tablero, y el libro, el último que salió de Testing Business Idea de David J. Bland, que después se los puedo pasar si quieren, ahí propone algunos tableros y procesos que son un flujo de un proceso bastante estándar, muy similar a lo que propone Lean Management, pero para desarrollo de producto e innovación, donde propone scorecard como para ir tomando decisiones, pero lo que se usa más en la industria, y Jeff Patton también recomienda algo, es tener lo que le llaman un evidence board, que es como, imagínate una escena del crimen, donde vos tenés toda tu evidencia en un mismo lugar. Uh-huh. Ahora nosotros en un proyecto con Luis también estamos trabajando y probando con lo que llamamos la oficina virtual, donde en el mismo lugar tenemos toda la información. ¿Qué insight tenemos? ¿Qué acuerdos tenemos? ¿Qué primero estamos ejecutando? ¿Cuál es nuestra visión, nuestro objetivo? Datos del cliente. Y tenemos todo en el mismo lugar y vamos documentando todavía a medida que vamos experimentando. Súper. Pero todo eso funciona si tenés un ciclo rápido de experimentación de aprendizaje. Vale, muchas Y gracias. agregaría que Ahora, está bueno siempre también que como atributos esos experimentos, tu backlog o tu portfolio de experimentos, te fijes qué tan saludables están. Que, por ejemplo, vos podés preguntarte si el experimento está tratando de validar una hipótesis de manera directa o de manera indirecta. Si estoy haciendo suficientes experimentos en paralelo. Muchas veces lo que puedes hacer es hacer un experimento que sea naive, que sea, si hago esto seguro pasa, o experimentos contradictorios. Y muchas veces lo que yo no veo que en la mayoría de los frameworks de experimentación hay es que uno tiene que tener una estrategia de amplificación y una estrategia de dumping. Si hablamos de lo que llaman safe to fail, las cosas que hacemos tienen que no romper mi organización. Entonces, si mi experimento empieza a fallar, ¿cuáles son las señales que voy a ver para saber si mi experimento está fallando y está afectando a mi organización? Entonces, ¿cuál es mi estrategia de salvataje, digamos? Y en el caso que me esté yendo bien, ¿cuál va a ser mi estrategia de amplificación? Si estoy logrando lo que estoy queriendo lograr, bueno, ¿qué voy a hacer para lograr más de eso? Esas serían como características también que agregaría y no muchas veces se ven en los tableros de experimentación. Súper, muchas gracias. no, gracias a vos, Marce, por la pregunta. ¿Cómo me salgo de...? Yo te saco, chao. Chao, Marce. Ahí la eliminamos. Bien, quedan 15 minutos, por lo menos de lo que tenemos agendado. Si alguien más quiere subir o aprovechar para conversar de algo, plantear algún tema, bienvenido, Pueden bienvenida. preguntar lo que quieran. Si no sabemos, los mandamos a Google a buscar la respuesta. Así que Cuando además, mandamos a ver la ustedes no película de pueden Marx. ver si yo estoy viendo Google o no, ¿viste? Entonces, así que pregunten lo que quieran, no importa que tan difícil es. Pueden preguntar de agilidad, de experimentación, De complejidad, de complejidad, de innovación. mercado financiero, desarrollo de... Cuéntenos más casos. A ver, ¿qué otro caso Bueno, podemos contar? yo les puedo contar, por ejemplo, Dale. en una empresa de travel que trabajaba, era muy madura en la experimentación. Entonces, eran una página de ventas de pasajes de aviones en Estados Unidos, y había un requerimiento. Para vos poder ir con una modificación a la página de producción, tenías que tener un experimento que te validara ese cambio. Un experimento podía ser, no sé, una imagen de un hotel más grande o el texto del lado izquierdo o del lado derecho, no sé, eso podía ser un experimento. Y lo que hacen para probar esos experimentos es que redirigen cierto tráfico de Internet, cuando la gente entra, en vez de entrar a la página de siempre, entra a como una especie
de página modificada que en realidad es tu experimento. Y lo que miden ahí es a ver si la gente está comprando más en esa página que te creó para vos o menos. Entonces, de esa manera, vos para poder introducir cambios tenías que tener un experimento que tuviera cierto porcentaje de éxito. Y lo que pasaba es que muchas veces uno se seteaba un tiempo de 2 o 3 semanas para ese experimento, pero como estaban tan apurados para sacarlo a producción, si en los primeros 2 o 3 días lograban tener el resultado del porcentaje que querían, ponían stop al experimento y subían a producción. Esto un poco también a veces con esto de que traía Gatti también, que después de un tiempo de hacerlo es como que perdemos esa mentalidad de principiante y esa rigurosidad. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Sí, un ejemplo que, porque algunos nos podemos contar por confidencialidad, pero voy a contar uno que, sin decir muchos datos, que hicimos para una distribuidora de bebidas, donde lo que estaban buscando era aumentar la venta retornable. Entonces, querían probar cómo poder promover y que se use más el retornable. Hicimos algunos experimentos sin código, sin nada. Nosotros con Fede, como contaba un poco, trabajamos más en el área de software. Entonces ya quieren hacer una app que haga algo que los ayude a, no sé, canjear, tener envases para poder canjear en los almacenes. Y lo que hicimos primero para entender y conocer un poco más la necesidad de los clientes fue acercarnos a estos almacenes y conversar con la gente. Y simulamos como alguna app de canje de envases, pero con papel. Esto nos inspiramos mucho en lo que fue Food for Table o algunas otras empresas que lo que hacen es, se llama un experimento de concierge o de mago de Oz, que es conocer, acercarse a la audiencia y ofrecer el servicio sin que el servicio exista como tal completo. Entonces, es como que ofreces el servicio, pero en realidad no está construido punta a punta todavía el servicio. Entonces, trabajamos con el almacén, le damos papeles como para que piense que está y lo hacemos todo formal. Regalábamos cosas como para que piense que es algo en serio, pero en realidad lo hacíamos en un almacén una vez y promocionábamos eso. Y lo que aprendimos es que realmente la gente no traccionó. Esperamos un tiempo a ver si la gente volvía o traía envase, lo quería canjear, y no. Y vimos que no. Entonces, con eso nos ahorramos mucho tiempo y dinero en vez de hacer una app o un sistema gigante que no funcionaba. Otra forma, una vez hicimos una experiencia con una app, queríamos desarrollar una app, en realidad queríamos validar si esa app iba a funcionar. Era en el marco de un taller, se llamaba Puber. En vez de Uber, Puber, le diera una especie de Uber de niñeras, ¿no? O niñeros. Para cuando uno quisiera salir y quería, no sé, llamar a un cuidador para que te cuidara a tus hijos. Entonces lo que hicimos para poder validar eso, obviamente no podíamos invertir dinero en desarrollar eso porque era más caro que el curso que estábamos haciendo. Hicimos unos prototipos en papel y después fuimos a una peatonal muy famosa acá de Mar del Plata, una zona, y empezamos a ofrecerle unos cafés. Le invitábamos un café a una persona si nos regalaban 20 minutos o 15 minutos de su tiempo. Y lo que hacíamos era mostrarle el prototipo en papel y esta persona jugaba como que interactuaba con esta aplicación, ¿no? Entonces, de esa manera, con un café y un lápiz y un papel, podés ver si la gente, bueno, si estaría interesada en usarlo, pero además, en ese caso en particular, lo que queríamos validar era si era lo suficientemente sencilla de utilizar. Entonces, si la gente entendía dónde tenía que apretar el dedo o no, bueno, eso es una forma de validar, en este caso, el diseño. ¿Bien? Y ahora que preguntó Yasmín, me acordó otro caso de... Ahí te hice una pregunta. Capaz quiero desarrollar agilidad en un kindergarten. ¿Cómo se le ocurre que podría ser desarrollar la dinámica con chicos de dicha edad? Kindergarten, estamos hablando, Manuel, 3 a 5, me imagino, depende, bueno, sí, me imagino que son niños. Sí, jardín de niños. Mira, hay un juego que nosotros usamos mucho cuando hablamos de agilidad que se llama el Marshmallow Challenge, no sé si lo conocen, si no lo pueden buscar como Marshmallow Challenge.
Y realmente es un juego, tienen que hacer una torre. Bueno, no quiero contar todo porque si lo quieren hacer no lo van a aprender, pero bueno. Si alguien no lo conoce, porque ya le hicimos un spoiler, hacerle otro spoiler de esto es mucho. Pero busquen más. ¿Eh? Contalo. ¿Lo cuento? Vale. Hay una charla TED también que explica todo el trasfondo, pero en realidad trata temas desde la complejidad y la incertidumbre también. Básicamente el desafío es con espaguetis, cierta cantidad limitada, un marshmallow, cinta y hilo, es hacer la torre que se mantenga sola, o sea, si no la pueden agarrar, se tienen que mantener sola, más alta, con el marshmallow en la punta. Y lo que busca es, porque no hay forma de saber cuál es la mejor forma de hacerlo. Realmente hemos visto, generalmente lo hacemos con gerentes o con personas de la industria donde trabajamos nosotros, y todos buscan hacer tipo una torre Eiffel, algo cuadrado. Y lo que pasa es que terminan poniendo el marshmallow al final, y los espaguetis, aparte nosotros compramos espagueti bastante malo, se quiebran. Y hay ciertas cosas de los espaguetis, de la cuerda, que tenés que probarlo, no lo podés diseñar. Entonces lo que vemos siempre el comportamiento en personas más grandes como nosotros, es que arman el plan perfecto y quieren hacer la torre más grande porque quieren ganar y piensan que lo van a resolver. Y en realidad lo que pasa en los niños es, prueban, se equivocan, prueban, se equivocan, prueban, se equivocan y terminan haciendo la torre más grande, de acuerdo a una estadística que muestra el autor, que ahora no me acuerdo el nombre. No sé si la edad que tienen pueden jugar con esos materiales, Emanuel, fíjate, pero eso puede ser una buena forma de poder llevar eso, jugando. Nosotros lo hemos hecho con personas de 40, 50 años y la verdad que todo el mundo se tira al piso a jugar y pasan felices. Ahí de última, déjenme si puedo encontrar el Marshmallow Challenge y les paso. Pero nunca me tocó hacerlo a mí con niños, por lo menos. Nunca tuve la oportunidad. Gracias, Yasmin. Ahí si tienen el link se lo pueden dejar. Que está muy buena la charla también. Ahí explica toda el trasfondo y eso como 1000 veces lo ha hecho esa persona de Tom. Y hay una charla en TED, la pueden buscar. Yo otra experiencia que le quería contar, ya que si quieren 5 minutos, estaba buscando. Era para un banco que hicimos, que tiene una aplicación para niños, era para adolescentes, era menores de 18 años. Entonces estaban un tutor legal o padre, madre, tutor. Y me acuerdo que el gerente general, el CEO, viene y dice, no, que ya había una versión, yo llegué después que ya estaba la primera versión. Dice, quiero que la aplicación sea más rock and roll, dice. Por los niños, no sé dónde sacó. Tengo un hijo adolescente y dijo, a los niños les gusta el rock and roll. El estilo, el diseño tiene que ser rock and roll. Suerte que tomó la decisión de, como preguntaba Yasmin, hacer una iteración, de decir, validemos primero qué tiene más adopción, si una versión rock and roll o la que hay ahora. Entonces pusimos a competir dos versiones, dos diseños en paralelo. Un poco lo que decía Fede, a veces hay que probar más de una opción para ver qué es lo que tracciona o lo que a la gente le interesa también, y qué es lo que la gente usa, al final de cuentas. Porque una cosa es lo que uno piensa, y otra cosa, como creo que Yasmin decía, que todo es una app y todo el mundo tiene la mejor solución. Y para sorpresa, la opción de rock and roll no funcionó. No fue lo que más gustó, lo que la gente más usó. Así que la mejor forma a veces de matar una opinión es con datos. Entonces, siempre data mata opinión. Eso es lo que siempre recomendamos, que no hay que decir no, porque a veces en ciertos contextos culturales están acostumbrados a que lo que dice alguien lo hacen. Así que lo mejor es, bueno, probémoslo, pongámoslo a prueba. Que gane la opción que realmente la gente quiere. Hay una frase, no me acuerdo si es el de Virgin Airlines, que dice que el único que te puede echar, una organización te puede despedir, es el cliente, no es nadie más. Que puede hacer que una organización desaparezca son los clientes. Así que ahí es el único que tiene voz y voto ahí es el cliente. O que debería. Bien. Bueno, Estamos feos. creo que estamos. Les agradecemos muchísimo por la participación. Espero que les haya gustado. Ahí dejaron un link y cualquier cosa pueden enviarle un mail a Andrés, él les va a responder todo lo que quieran. No, a mí también, si quieren, me contactan ahí por LinkedIn también. Gracias a todos. Sí, ahí están nuestros datos. Nos vemos en el espacio, al infinito y más allá.